Bien, pues la semana pasada aquí se lo reportamos, el Juzgado Tercero de Distrito, que está especializado en competencia económica, suspendió definitivamente la multa de 9.145 millones de pesos que la Comisión Reguladora de Energía había impuesto a la española Iberdrola por tener contratos que a juicio de este nuevo gobierno pues son ilegales, estos de autoabastecimiento con empresas del sector privado. Vamos a platicar con Francisco Javier Salazar. Él es socio de Enix y también pues fue comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía hace ya algunos años. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, qué gusto de saludarte, buenas tardes y buenas tardes también a Rogelio. El viernes tratamos de comunicarnos y Sí, desafortunadamente se cortó. No, el servicio de Comisión Federal de Electricidad, ya sabes, no es muy bueno en algunas partes y lamentablemente. sí, en Valle de Bravo se cortó y entonces ya no pudimos tener la comunicación, pero bueno, qué bien que estamos ya aquí el día de hoy. No te preocupes. Bueno, pues hoy el presidente volvió a montar en cólera en contra del juez que resolvió la semana pasada esto de entregar o de conceder una suspensión definitiva a Iberdrola en tanto no se analice el fondo del asunto. El presidente López Obrador pues ya le está echando toda la caballería, todo el poder del Estado a este juez Fierro que bueno se ha caracterizado por enmendarle en varias ocasiones ya la plana al gobierno de la 4T, pero en tu particular punto de vista, atendiendo que fuiste presidente de la CRE, hoy eres pues un abogado especializado en estos temas, eh, ¿qué opinión te merece pues la magnitud de esta multa? Son de las más grandes que se han visto en México. Pues mira, más allá de la magnitud, el concepto no procedía, porque claramente la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es la ley bajo la cual se desarrollaron este tipo de proyectos, las sociedades de autoabastecimiento, permitía claramente la venta de energía entre socios. Justo la ley lo que decía era que ese tipo de esquemas permitían la entrega de energía y la entrega de energía pues constituye un acto en el que hay la traslación de dominio y por lo tanto hay una contraprestación. Se permitía la venta. Lo que decía la ley es que se prohibía la venta fuera de aquellos esquemas que estuvieran contemplados explícitamente en la ley. Las sociedades de autoabasto era uno de estos esquemas. Lo que no se permitía es que se le vendiera a quienes no formaban parte de la sociedad de autoabastecimiento, porque entonces sí habría constituido lo que era el servicio público. Y recordemos que lo que se hizo en 1992, cuando se reformó la ley, fue justo permitir que hubiera esquemas que no se consideran servicio público, es decir, que no constituyeran la posibilidad de venderle a cualquier ciudadano común y corriente, sino solamente bajo estos esquemas en los que para poder recibir esta energía generada dentro de un esquema privado, pues tenías que ser parte de esa sociedad, tenías que ser un socio. Entonces, más allá del monto, ni siquiera el concepto era aplicable, nunca se aplicó ese tipo de sanciones, porque mientras le vendieran a los socios no había ninguna violación. Entonces, obviamente el concepto está mal y naturalmente la cantidad pues no tiene ningún sentido, obviamente ni siquiera nunca se ha puesto una multa de este tamaño, es desproporcionada, pero insisto, ni siquiera un peso se podría haber considerado como multa para el caso. Claro. En ese tenor, Francisco, ¿tú ves que el gobierno federal todavía tenga algún espacio jurídico para pues apelar la decisión del juez de competencia? Pues yo creo que jurídicamente no hay ningún tipo de argumento que pudiera justificarlo. Precisamente por eso el juez tiene que dar esta suspensión, porque a primera vista, pues claramente no hay una violación legal. Pero además no hay que perder de vista otra cosa. Estamos hablando que eso era el esquema de 1992, el esquema de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero en 2013 se reformó la Constitución y la reforma a la Constitución eliminó la exclusividad del servicio público en el suministro. Entonces, aunque hubiera esa discusión, ya al día de hoy eso no existe, no es una prohibición y por eso existen otros esquemas. Pero de todas maneras, estas sociedades
lo que siguen haciendo es apegarse a los criterios de la ley de 1992 y solamente le venden, cuando están bajo ese esquema, a empresas que son parte de esa sociedad. Entonces, me parece que esta discusión no tiene ningún sentido. Yo veo que desafortunadamente es más bien un tema personal. Aquí hay un conflicto incluso heredado de tipo personal, una animadversión que hay de la dirección general y del actual director general de CFE con Iberdrola. Es un pleito que se ha llevado a otros ámbitos donde no tendría sentido. Tenemos desafortunadamente por una parte una visión ideológica y por otra parte un encono personal, que son los que están rigiendo las decisiones del sector eléctrico y no decisiones racionales, no decisiones legales, que es lo que se necesitaría para que este país pueda progresar y pueda tener la energía que se requiere. Lo que estamos viendo justo es lo que me pasó el viernes. Estamos ya enfrentando en muchas partes un suministro que es inestable, que no es confiable, que está cada vez siendo rebasado por la demanda, y lo que necesitaríamos es cada vez más inversión privada para que pueda satisfacer ese crecimiento de la demanda. El gobierno no tiene esos recursos. Comisión Federal de Electricidad no ha podido implementar nuevos proyectos, simple y sencillamente porque además de que no tienen la capacidad de ejecución en esta administración, no se ha caracterizado por eso, no tienen los recursos. El Estado requiere del sector privado para poder satisfacer el crecimiento de la demanda. Y si estamos asustando a los inversionistas con estas decisiones que no tienen un ápice de fundamento legal, pues difícilmente vamos a poder responder a lo que requiere el país en términos de crecimiento. Entonces, Francisco, bajo ese razonamiento claro, jurídico, no hay materia para proceder con esta multa, megamulta. ¿Qué recurso le queda entonces al gobierno y al propio presidente cuando habla de investigar y pues casi perseguir a este juez porque osó entregar esta suspensión definitiva? O sea, no hay fundamento legal, entonces, ¿para dónde se mueve el gobierno? Es justo lo que me preocupa, no hay fundamento legal y entonces vienen las amenazas, viene de alguna manera el hecho de avisarle a los jueces que si no deciden en función, no de lo que dice la ley, sino de lo que pretende el gobierno, se les va a castigar. La verdad es que yo lo que esperaría aquí, y creo que desafortunadamente me quedaré esperando, pero lo que deberíamos esperar del presidente de la Suprema Corte de Justicia es una defensa de sus jueces, porque aquí hay una intromisión por parte del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Son dos poderes independientes, se vale tener opiniones distintas, pero no se vale que un poder amenace al otro. Eso me parece gravísimo, me parece que es otra de estas señales preocupantes que estamos viendo de autoritarismo. Deberíamos de respetar, cuando muchos de nosotros éramos funcionarios públicos, acatábamos las decisiones de los jueces, podrían no gustarnos, podríamos estar en desacuerdo con ellos, pero las respetábamos y no andábamos nunca con amenazar a los jueces. Me parece esto muy preocupante, más allá de la multa, más allá de el temor que se les está generando a los inversionistas privados. A mí lo que me preocupa es esta actitud de si no estás conmigo yo te voy a enviar a todo el poder del Estado, yo voy a perseguirte, yo voy a amenazarte. Y bueno, pues eso me parece que no es propio de una democracia, no es propio de un Estado que se pretende ser un Estado en el que se gobierne para todos, en el que haya la posibilidad de diversidad de opiniones, en la que las diferencias se diriman conforme a la ley, no conforme al poder y a las amenazas. Pues Francisco Javier Salazar, socio de ENIX, expresidente, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.